Vale, pues buenos días a todos, ¿vale? La idea de hoy es explicaros exactamente qué son las ACLs, por qué lo utilizamos y para qué se puede ya emplear, ¿vale? Dentro de una red. Y nada, la idea es explicar un poquito primero la parte técnica, ¿vale? Luego diferentes escenarios de aplicación, conectaciones de esta tecnología, digamos, de cierta manera, ¿vale? Y luego, pues, los equipos que están soportados y cómo lo podríamos aplicar dentro de la nube como una pequeña demo que luego os enseño, ¿vale? Entonces, no voy a entretenerme mucho más y vamos a empezar ya, ¿vale? Lo primero de todo es aclarar exactamente qué es exactamente una ACL, ¿vale? Las ACL seguramente lo habéis escuchado de alguna u otra manera. Generalmente esto se aplica mucho en las redes que son un poquito más grandes o queremos hacer algún tipo de política, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente una ACL? Una ACL, ¿vale? Es una lista de control de acceso, Access Control List en inglés. ¿Y qué es lo que hace realmente esa lista de control de acceso? ¿Vale? Ahí tenéis algunos de los puntos destacados para qué se utiliza exactamente esta lista de control de accesos. Pues podemos entenderlo como es una lista, ¿vale? Podemos entender lo que conlleva diferentes puntos. Entonces, podemos entender que es un conjunto de reglas, ¿vale? Que nosotros aplicamos internamente en nuestra red para hacer que la red determinado tráfico entre, se bloquee o determinadas cosas, ¿vale? Eso ya dependiendo de nuestras necesidades. Y en estas listas, pues podemos permitir el paso de diferentes tráfico, diferentes paquetes, digamos, porque al final todo el tráfico de la información que se manda son paquetes, ¿vale? Basándonos en diferentes criterios, o bien basándonos en el rango de IP que está funcionando ese dispositivo, o bien basándonos en la MAC de ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero permitir exclusivamente que los equipos que yo tengo identificado para acceder a Internet, pues lo puedo aplicar directamente sobre la MAC o simplemente quiero que un rango determinado de dispositivos que yo tengo de la red pueda acceder, por ejemplo, a la impresora. Pues esto es lo que hace la ACL, ¿vale? Para permitir el acceso. Por defecto, como bien sabéis, ¿vale? Cuando no se aplica este tipo de reglas, ¿vale? Todo se comunica entre todos. O sea que si yo tengo un ordenador, tengo una impresora, tengo una cámara, en principio todo se ve entre todos. Las ACLs es un añadido, ¿vale? Para el tema, digamos, de la PLAN, ¿vale? Como bien sabéis, la PLAN por defecto no separa tráfico, simplemente etiqueta los tráficos, ¿vale? Entonces, este tipo de implementación, lo que nosotros llamamos ACLs, generalmente se implementa en routers o en switches. ¿Switches de qué tipo? Switches de capa 2 Plus o switches de capa 3 que tenga esa funcionalidad de configurar ese tipo de ACLs. Y generalmente, pues este tipo de reglas, ¿vale? Lo que eso permite, pues, es mejorar, digamos, el acceso de la red, ¿vale? Y los recursos que disponemos dentro de ellas. Y cuando nosotros hablamos de ACL, hay diferentes tipos de ACL. Se hemos dicho que se puede, digamos, basarse en algún tipo, ¿vale? Entonces aquí tienen tipos más estándares. Los tipos más estándares es el ACL estándar, que directamente filtra en base a la IP de origen y se aplica cerca del destino. Básicamente es que yo filtro los orígenes de esos paquetes, ¿vale? Básicamente, pues, por ejemplo, tengo un ordenador, tengo un equipo de IoT, tengo alguna cosa y aplico ese tipo de reglas. Entonces, ¿dónde se aplica generalmente? Pues en el firewall, en el router o lo que tenga, ¿vale? Luego tenemos también las ACLs extendidas. Aquí he simplificado mucho, hay muchísimo ACL extendidas de diferentes tipos. Yo no voy a entrar mucho en detalle en explicar cada una de ellas, ¿vale? Pero que sepáis que se puede filtrar no solamente ya en base, digamos, a la IP de origen, sino que también se puede filtrar el destino en base al protocolo y el puerto que estemos utilizando, básicamente el servicio que estemos utilizando, por ejemplo, HTTP, HTTPS, ICMP, el tema de PIN o lo que sea, ¿vale? Todo esto se puede llegar a filtrar. Y las ACLs nombradas, pues en este caso, esto ya es básicamente a nivel de estructuración que nosotros queramos hacer, le ponemos un nombre, le ponemos alguna etiqueta para que nosotros sepamos diferenciar. Entonces, lo que hace esto básicamente es facilitar la gestión y la organización de las ACLs, ¿vale? En una pequeña introducción, ¿vale? Esto sería el tema de las ACLs, para qué se utiliza y los tipos que tiene. Luego, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de ACLs, generalmente hemos dicho antes los usos que se puede aplicar y ya recalco un poquito más, ¿vale? Algunos escenarios que se suele aplicar y muchas veces nosotros lo utilizamos en nuestro día a día y no lo sabemos, ¿vale? El primero de ellos es el que he mencionado antes, ¿vale? Filtrado de tráfico entre VLANs. Las VLAN, por defecto, hemos dicho que simplemente se utiliza para etiquetar, ¿vale? El tráfico que yo necesito. Por ejemplo, creo en mi red interna
tres VLAN, uno para uso interno, otro para clientes y otro para los equipos IoT o lo que tuviera, ¿vale? Esas VLAN, cuando yo lo creo, directamente lo que estoy haciendo es asignar tres servidores de HCP, esa VLAN lo paso por todos los switches, por punto de acceso lo que tenga, y cuando ese dispositivo final se conecte dentro de la red, ¿vale? Directamente lo que es el paquete, la información que lleva, tiene una etiqueta que lo diferencia del resto. Pero esto no quiere decir que ese tráfico esté aislado, esté, digamos, separado de la red, que no pueda comunicarse con el resto. Simplemente es que le esté emitiendo la etiqueta. Entonces, en base a esa etiqueta que yo le meto y haciendo la combinación de usos con las ACLs, es cuando yo consigo realmente diferenciar o separar esos segmentos de red, esas redes, ¿vale? Para que no se pueda comunicar entre sí. ¿Vale? Luego, el tema de control de acceso a Internet, esto también se debe de que, por ejemplo, yo tengo redes montadas a nivel interno, por ejemplo, tengo unas cámaras, tengo ciertos tipos de equipos, ¿vale? Y no quiero que esas cámaras, por ejemplo, puedan llegar a Internet o determinados servicios puedan acceder a Internet, ¿vale? Por eso todo eso lo puedo bloquear, porque quiero que esos dispositivos funcionen al 100% de forma local. Entonces aplico una regla en el router, el switch o el firewall que yo tuviera y directamente prohibido todo ese tipo de tráfico que pueda llegar a salir, ¿vale? Luego, por otra parte, el tema de segmentación y protección de recursos sensibles, esto se debe principalmente a que, por ejemplo, yo tengo servidores internos dentro de mi red, tengo VPNs montadas, tengo diferentes políticas, digamos, de seguridad, lo que sea, aplicadas, y lo que a mí no me interesa es que, de alguna cierta manera, los dispositivos o los clientes finales, cuando se conectan a mi red, ¿vale? Pueda ver a esos servidores, esos dispositivos críticos. Entonces, ¿qué es lo que realmente aplico en ese tipo de redes? Creo una lista de contraaccesos, segmento de la red, prohíbo el acceso donde yo sé que esos dispositivos se va a conectar, por ejemplo, a la VLAN de clientes, ¿vale? Y todo ese tráfico yo lo prohíbo, ya no podrá acceder, ¿vale? Porque simplemente me interesa que a esos servidores se acceda a determinados usuarios, por ejemplo, exclusivamente para los usuarios que estuvieran conectados a la red de internos, a la red de gestión, a la red de lo que sea. Todo este tipo de políticas nosotros lo podemos aplicar, ¿vale? Bien, ¿y dónde aplicarlo? Hemos dicho antes que generalmente las ACLs, ¿vale? Se aplica en los interfaces de los routers o en los switches de capa 3 o capa 2 Plus, dependiendo de un poquito del modelo. Y se puede configurar en dirección de entrada o en dirección de salida según el tráfico que queramos controlar, ¿vale? Pero generalmente quedaos con la idea de que esto se configura en el router, en los switches o si tenéis en el hipotético caso, en los firewalls, ¿vale? Luego, ya entrando en ejemplos más concretos, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar? Pues para bloquear el tráfico, ¿vale? Que queremos acceder a una IP fija, ¿vale? Que simplemente el acceso se puede hacer en una IP determinada, permitir tráficos web al servidor, ¿vale? Si esto no lo permitimos, porque precisamente no se puede acceder nunca al servidor, o simplemente queremos que sea este tipo de tráfico lo que pueda abrir el servidor. Otro tipo de tráfico está todo bloqueado, ¿vale? Restringir el tema de conexión. Esto es lo que nosotros realmente hacemos cuando nosotros creamos las diferentes VLAN, ¿vale? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, dos VLAN, las VLAN se ven entre ellas y cuando nosotros aplicamos en la parte de la nube la separación, es lo que se crea es esto realmente, ¿vale? Entonces, permitir acceso solo desde una red concreta, ¿vale? O limitar acceso remoto al router por una IP, ¿vale? Esto te digo, todo esto se puede llegar a hacer simplemente que si nosotros tenemos en cuenta cómo lo podemos configurar, ¿vale? Y un poquito en coherencia con lo que se ha explicado en las sesiones anteriores, el tema, digamos, de las VPNs, ¿vale? Cuando nosotros creamos VPNs, en realidad, ¿vale? Las VPNs cuando llega hacia nuestro nodo está con una IP, ¿vale? Que es la IP remota. Y esto, en principio, están comunicando entre todos ellos y se meten en la lista de ACLs por defecto, ¿vale? Para comunicarse. Se crea la ruta, ¿vale? Si nosotros no aplicamos ninguna política, pues se accede y ya está, ¿vale? En ese tipo de escenarios, si nosotros queremos que en remoto solamente determinados dispositivos o determinadas IPs pueda acceder a mi red, ¿vale? Se puede crear esas ACLs en el router, ¿vale? En el router principal. Simplemente es un pequeño comentario en comparación, en coherencia con la sesión anterior, ¿vale? Y bueno, ahora lo que vamos a ver es una pequeña demo de cómo se puede configurar esto, ¿vale? A través de nuestro magnífico cloud, ¿vale? Y luego también veremos de forma local, ¿vale? El tema de cloud que es gratis y todo eso ya que lo sabéis, ¿vale? Y no voy a entrar en reforzarlo más. Entonces vamos a pasarnos a la acción, ¿vale? A ver cómo se comporta realmente esto, ¿vale? Entonces, aquí tenéis lo que es la, ¿vale?
¿vale? Entiendo que todo el mundo, bueno, creo que lo veis, ¿vale? Esto es la nube, esto básicamente ahora mismo tengo un proyecto aquí, ¿vale? Esto es un proyecto que tengo aquí montado, ¿vale? Lo que voy a hacer antes de nada es poneros un poquito de escenario, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear diferentes redes, ¿vale? Una red, por ejemplo, para clientes, ¿vale? Con una contraseña, ¿vale? Con una contraseña, esta la vida, por ejemplo, clientes, la 20, ¿vale? El tema de las pilas, si queréis profundizar o que sea, hay una sesión grabada, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer aquí es crearlas para que veáis vosotros cómo nosotros aplicamos realmente las ACLs, ¿vale? Y luego tengo lo que es la cliente y la nativa, ¿vale? La nativa básicamente pues, tengo el uso interno, pero que sí, esta es exclusiva para el tema de los wifi que de diferentes usuarios, ¿vale? Entonces, vamos a darle, nunca. Entonces, ahora mismo ya sabéis que yo utilizo Topilar, pero por defecto esta Topilar, ¿vale? Como comentaba antes, se ven ellas. Entonces, la manera fácil, y esto ya se explicó en la otra sesión, si no me equivoco, ¿vale? Aquí hay una funcionalidad que pone Network Access Control. Esto, ¿vale? Básicamente os enseñará este pequeño panel donde os muestra la zona de Internet, ¿vale? La zona donde están todos conectados. Pero no un minuto que lo cambiaré en español, lo veis mejor. Vale, sobre el control de acceso a la red y aquí pues zona de interconexión, pues todas las VLAN que nosotros creamos por defecto se ve y la zona de aislamiento pues donde se aísla los dispositivos, ¿vale? Imagínate que ahora mismo yo quiero aislar todo el tráfico de cliente o lo que sea, pues simplemente arrastro, ¿vale? Y aquí se me crea esto, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente está pasando con esto? ¿Vale? Vamos a verlo aquí para que lo veáis mejor. Cuando nosotros pinchamos en ACLs, ¿vale? En la lista de control de accesos, veréis que por defecto directamente se crea dos reglas. Estas dos reglas se crean en mi router, ¿vale? Este es mi router, no sé si lo veis, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Que directamente está diciendo que rechaza, ¿vale? Cualquier tráfico que vaya de la red es que la red, digamos, la nativa, hacia la red de destino, que en este caso son clientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que directamente cuando nosotros utilizamos ese pequeño ayudante que tenemos en la parte de cloud para aplicar, digamos, la separación de la VLAN, estamos diciendo que directamente todo el tráfico de lo que es la VLAN nativa hacia lo que es la VLAN de clientes está rechazado, está, digamos, no permitido. ¿Y cuándo ese periodo de tiempo? Para siempre. Esto se puede aplicar, esto lo podemos modificar. Y de la misma manera que todo el tráfico que nosotros queramos ir desde la VLAN, de, digamos, el rango de IP que está asociado a la VLAN 20 hacia lo que es la VLAN nativa, están bloqueadas también. Pero si por algún motivo nosotros lo queremos hacer solamente en un sentido, ¿vale? Por ejemplo, que queremos que la 110 pueda acceder a la 20, ¿vale? Simplemente sería eliminar aquí. ¿Vale? Esto se puede aplicar. Simplemente cuando nosotros hacemos uso de lo que es ayudante, se te crea automáticamente. Y si volvemos a nuestro ayudante, ¿vale? Veréis que en ayudante existe esta opción de aquí que pone no hay una IP. ¿Esto para qué es exactamente? Que nosotros podemos decir que alguna IP determinada, ¿vale? Por ejemplo, la 192, 168, la 110.2, ¿vale? Esta IP, ¿vale? En principio tiene que estar permitido en estos dos rangos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿vale? Movemos a la parte de ACLs, pinchamos en ACLs y veréis que aquí se crean otras dos reglas adicionales. Lo primero de todo es que se crea esta regla, ¿vale? Esta CL, ¿vale? Que lo que te dice es que la IP única, esta de aquí, tenga acceso a lo que es el rango de clientes. Es lo como he dicho, por ejemplo, esto es en un escenario típico de que las impresoras, ¿vale? Por defecto está en un rango externo a la VLAN o externo a esa interfaz de las diferentes redes y queremos que sea visible en toda la red. Entonces lo que tenemos que hacer es que el tráfico que sea de esta IP en concreto hacia la VLAN que sea está permitido y el resto, ¿vale? Hay que rechazarlo. El orden aquí es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros primero ponemos esta de rechazar y luego ponemos esta de permitir, la primera que se va a ejecutar es la de rechazar. Y la de rechazada es la más importante de todas. ¿Vale? Esto se ejecuta en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que esto sería la primera que se ejecuta y luego por defecto la última sería esta.
Esto tenemos que verlo de la siguiente manera, y es que la que más importante, la que bloquea todo de cierta manera, ¿vale? Es la última que tiene que estar en la lista. La primera siempre es la menos restrictiva. Si ponemos la más restrictiva al principio de la lista, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente todo el tráfico de la red se va a bloquear. ¿Vale? Da igual lo que nosotros queramos configurar después. Esto es muy importante cuando nosotros apliquemos este tipo de reglas, ¿vale? Entonces, además de esto, ¿vale? Ya pasamos de utilizar lo que es el wizard, ¿vale? Nos podemos añadirlo manualmente. Podemos decirle que en vez de basarse por IP, lo queremos basar en una MAC, ¿vale? En una MAC concreto de un dispositivo que queremos permitir su acceso o queremos rechazar su acceso. ¿Vale? Eso se puede llegar a hacer. Y está la parte, digamos, de la parte del cloud, ¿vale? Y aquí, como veis, podemos aplicar que sea intranet, extranet, ¿vale? O otro tipo de rango. Incluso lo que se puede llegar a definir es que con una VLAN en concreto, ¿vale? Este tipo de VLAN tenga acceso a algún tipo de protocolo o no lo tenga, ¿vale? Por ejemplo, en la VLAN 20 quiero que todo el tráfico UDP esté, por ejemplo, rechazado, ¿vale? Para todo lo que es la red, ¿vale? Toda la red, todos los puertos originarios que tenga tráfico UDP esté rechazado hacia cualquier sitio. Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente todo el tráfico que tenga en la VLAN 20, que tenga, digamos, UDP, está rechazado. Y esta regla, al ser, digamos, la regla que rechaza todo, lo que tenemos que permitir o que queremos permitir, hace falta ponerlo antes de esta, ¿vale? Esto es importante, no sé si tenéis dudas con esto, ¿vale? Sobre todo cuando queréis aplicar diferentes reglas. De vez en cuando sí que hay problemas de sonido. Vale, creo que es en internet que no lo tengo muy estable, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, dicho esto, esto es el menú de configuración que nosotros veríamos, ¿vale? A través del cloud, si lo queremos gestionar a través del cloud. Pero si por algún motivo, por cualquier tema, ¿vale? No queréis utilizarlo de forma de cloud, ¿vale? Podéis tener lo que es la parte de forma local. Directamente lo que estamos haciendo es acceder a través del túnel hacia mi router, el router que tengo aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo se vería la configuración de forma local. Esto mismo que estoy enseñando a través, digamos, del navegador y tal, ¿vale? En la parte móvil también se ve. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta más mostrarlo de esta vista, ¿vale? Porque es bastante más visual, ¿vale? Es verdad que el móvil cuando se trabaja es bastante más cómodo, pero para enseñar y tal a veces es pequeñito, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Voy a hacer un poquito más pequeñito esta pantalla. ¿Vale? Esto es el menú de gestión, como bien sabéis, de forma local, pues, muy web, ¿vale? Y para configurar o para gestionar esta parte, ¿vale? Tendríamos que irnos a ver si no me acuerdo bien, lista de control de acceso, ¿vale? Es aquí comportamiento, lista de control de accesos. Esta misma que veis, ¿vale? Lo que se había creado antes en la parte de cloud, ¿vale? Nosotros lo podemos crear de forma local. Connotación importante, no sé si veis este texto, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos la parte de VPN, ¿vale? La regla basada en IP debe configurarse en la red de destino, en la red global. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo el router que es el cerebro, ¿vale? Que básicamente es el servidor, entonces en ese caso yo tengo que configurar esas reglas en ese servidor. Pero si yo, por ejemplo, tengo un router que es cliente, básicamente se conecta hacia un servidor, en ese caso no es necesario del todo configurarlas, ¿vale? Porque básicamente lo que tienes que establecer esas reglas es el router principal, ¿vale? Y de la misma manera, pues aquí nosotros también podemos crear las reglas. Por ejemplo, quiero crear una regla nueva, ¿vale? Por ejemplo, la regla que está, ¿no? La regla 10, habilitar para el grupo de usuario. ¿Qué tipo de grupo de usuario? Esto es una cosa que nosotros no veíamos antes en la parte de cloud, que simplemente era a través de VLAN, ¿vale? Aquí se puede crear un grupo de usuario. Nosotros podemos crear el grupo de usuario que nosotros queramos para un rango de IP determinado, ¿vale? En vez de ir a una IP, ¿vale? Esto es una cosa diferente en esta parte de configuración local, ¿vale? Y luego, la IP de origen, donde saldrá, pues básicamente son los grupos de usuario, ¿vale? Y el tipo de destino. ¿Y qué tipo de protocolo queremos que bloquee, queremos que permita? Por ejemplo, TCP, TCP/UDP y CPP, ¿vale? Esos son los más estándares. Y luego, pues, que el tema de política, se permitir, se bloquear, después el tiempo, ¿vale? Eso se puede configurar, digamos, intranet, extranet, básicamente si sigue dentro de la red o está hacia afuera. Y esto aquí es importante, ¿vale? Es que en la parte de la nube no se veía, es que estado de la sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, queremos crear una regla
para ciertos usuarios que está conectado a mi red, ¿vale? Si estas sesiones están levantadas, quiero decir que esos usuarios están conectados ahora mismo, ¿vale? Es posible, ¿vale? Que esos bloqueos no se apliquen del todo. ¿Por qué? Porque nosotros no le decimos, ¿vale? Que las conexiones que están establecidas en ese instante, ¿vale? Sea ejecutados a través de ese ACL. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos 10 dispositivos conectados dentro de la red y aplicamos esta ACL y le decimos que creo que era esta ACL a través del cloud, etcétera, etcétera, directamente se aplica para los usuarios nuevos que se conecten. Esto quiere decir que cuando se caduque, por ejemplo, el DHCP y tenga que renovarse, o simplemente que son usuarios nuevos que se conecten. Pero los equipos que están conectados en ese mismo instante, si vosotros no lo desenchufáis, desconectáis o lo que sea, directamente el tráfico seguirá emitiendo, no se pierde. ¿Vale? Esto es importante, ¿vale? Porque muchas veces cuando se aplica una regla no funciona lo que sea, es por este motivo, ¿vale? Dicho esto, no hay muchísimo más misterio en cuanto a la configuración de las ACLs, ¿vale? Y en cuanto a los switches, se aplica de la misma manera, ¿vale? Lo que pasa es en los switches, a diferencia de crear directamente lo que es la lista, digamos, la lista ya está creada por defecto, directamente nosotros, perdón, recapitulo, ¿vale? En los routers la lista está creada por defecto. En los switches nosotros necesitamos crear primero la lista y una vez creada la lista, creo la entrada, digamos, la regla que quiero aplicar. Esto es un poquito la diferencia, ¿vale? Entre los routers y los switches que tenemos actualmente. Y luego, por otra parte, también tenemos lo que son los switches de la gama Ridge, la gama Enterprise, y en esa parte, estas listas, si no estáis configurado lo que sea, yo personalmente os recomiendo que lo configuréis por CDI, ¿vale? Ahí sí que nos complicaríamos un poquito más, pero al final, a nivel lógico, todo esto que estamos configurando aquí es una lista que está básicamente configurada a través de CDI. Lo que pasa es que nosotros en los equipos, ya sea router, switches de RIGI, no disponemos de CDI, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Por dame un minuto, os voy a enseñar un pequeño ejemplo, ¿vale? De cómo se configuraría los switches, ¿vale? Para que lo veáis. Dame un minuto, que busque un equipo. Estos son switch, por ejemplo, ¿vale? Y básicamente nosotros, cuando nosotros queremos configurarlo, ¿vale? A ver, vamos a ver dónde está exactamente. Control de autorización, seguridad, avanzados, no, control de acceso. Acceso, ¿vale? Como veis, es el estado del switch. El switch tiene alguna política creada, alguna lista ya creada que directamente aquí, por ejemplo, habilita o bloquea a los clientes que tenga, digamos, de este rango hacia cualquier sitio. No quiero que acceda, ¿vale? No quiero que acceda, por ejemplo, a tal. Entonces, esto es el menú muy parecido al que tenemos visto antes y se puede crear, ¿vale? Básicamente, entonces aquí creamos toda la lista. Esto es el router, perdón. Quiero acceder al switch, no quiero el router. A ver, avanzados. Eh, aquí. ¿Vale? Entonces, lo que decía antes, ¿vale? En los switches, que cuando nosotros lo queramos crear, lo primero de todo es crear la lista. La lista, en los routers directamente hay una lista, que es donde tú aplicas todo, pero en los switches hay diferentes listas. Por ejemplo, tú quieres aplicar una lista a unos puertos determinados, mientras que en otros puertos quieres aplicar otros, ¿vale? Por ejemplo, podemos estar a uno, ¿vale? Y en esa lista, que es la lista uno, nosotros agregamos, ¿vale? Las diferentes reglas que queremos hacer, ¿vale? Entonces, le damos aquí, se me está tardando un poquito, ¿vale? Entonces, en la lista uno, ¿vale? Que es este de aquí, le damos a detalles, vemos la información que está. Ahora mismo podemos crear una lista en esta parte de aquí. Esta es la lista ya existente. Nosotros ya creamos en base a esto, ¿vale? Todas las reglas que nosotros creamos. En principio, pues si lo permitimos todo, si queremos bloquear algún rango determinado, pues aquí ponemos el puerto que necesita, el rango de IP que queremos que se bloquee, tal, ¿vale? Y vamos añadiendo, y entonces aquí aparecerá las diferentes listas. Y lo he dicho antes, ¿vale? La última tiene que ser
lo más restrictivo, lo que queremos hacer realmente, queremos que tal, y lo de arriba, pues es lo que nosotros queramos permitir, ¿vale? Esto es en cuanto a la declaración de los switches. Y nada, más o menos, pues esto es más o menos todo el contenido en cuanto a la configuración de ACL, ¿vale? Referido a la parte de RGI, ¿vale? Voy a parar la grabación, dame un minuto. Perdonad, otra cosa importante, ¿cuáles son los equipos que están soportados? Que se me había pasado, lo que hemos dicho antes, os he enseñado, básicamente lo que estamos viendo hoy, ¿vale? Los switches NBS 5000 y 3000 son los que están soportados. Si utilizamos switches ES, directamente sobre esos switches nosotros no podemos aplicar, a no ser que tengamos algún router dentro de la red. Si tenemos, por ejemplo, algún router, directamente podemos aplicar. ¿Cuál es la diferencia de crear una lista de control de acceso en el router o en el switch? La diferencia principal está en la magnitud de red. Si tenemos una red muy, muy grande, es preferible, ¿vale? Crear esos controles de acceso en los switches para que ese tráfico no tenga que llegar hacia el router y luego procesarlo de cierta manera, para no sobrecargarlo. Mientras que si tenemos una pequeña red con 4 o 5 APs, un par de switches o lo que sea, pues directamente en el router, ¿vale? Se puede crear esa lista de control de acceso y no hay problema con diferentes parámetros, bloquear contenido, etcétera, etcétera. Estos son todos los equipos que actualmente están soportados, ¿vale? Los equipos de la gama Enterprise, la gama de UGG, también soporta, digamos, este tipo de configuraciones y es una configuración muy estándar de todos los switches que tenemos actualmente. Lo que pasa es que ahí sí que tenemos que irnos un poquito a la parte de CLI y tal, ¿vale? Entonces, dicho esto, más o menos es todo el contenido. Voy a dejar la grabación, un minuto.